Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema del reloj. Vamos a hablar de qué es el reloj, cómo leerlo, cuáles son las equivalencias de tiempo y cómo son las expresiones o el uso común que tenemos acerca de el reloj. Bueno, primero, como primer punto, el reloj es un instrumento que nosotros tenemos para medir el tiempo en minutos, en segundos o en horas, porque en perfecta teoría nos ayuda a medir el tiempo que hay a lo largo del día. Bueno, ahora, ¿cómo leerlo? El reloj tiene tres importantes manecillas. La más chiquita va a dar la hora, la que es un poco más larga nos va a dar los minutos y algunos tienen una manecilla extra que es muy delgadita e incluso un poco más larga. Este de aquí nos da los segundos. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo se lee el reloj. Básicamente, si te das cuenta, hay varios números aquí al contorno. Está el 12, el 1, 2, 3, 4, 10, 11 y 12, ¿de acuerdo? Entonces, la manecilla pequeña nos va a indicar qué hora es. La siguiente manecilla, la que es como mediana, por así decirlo, o larga, nos va a decir los minutos, y la que es más larga y delgada nos va a dar los segundos. Entonces, por ejemplo, aquí es muy importante primero comenzar a entender que esta pequeña nos da la hora. Entonces, en este caso, si está apuntando hacia el número 1, estaría dando la 1 de la mañana o la 1 de la tarde. Entonces, para que ahora esa misma manecilla apunte al número 2, esta manecilla es la que se tiene que mover alrededor de todo el círculo para que ahora apunte a las 2. Mira, observa cómo se mueve el reloj. ¿Ves cómo se está ligeramente moviendo hacia acá? Y así es el recorrido que técnicamente duraría 1 hora. En este momento ya serían las 2 de la tarde. Y el reloj tiene que seguir andando, y si te vas dando cuenta, este se mueve muy lento y de repente va a estar marcando las 3, por ejemplo, las 3 de la tarde. Si te das cuenta, para que esté exactamente en cada número, por ejemplo, que esté en el 3, que esté exactamente en el 4, exactamente en el 5, tiene que estar aquí arriba en el número 12. El secreto de aprender a leer el reloj en realidad no está ni siquiera en la manecilla de la hora, sino en la manecilla de los minutos, que es esa manecilla la que nos va a ayudar a expresarnos, a dar la hora correctamente y a saber cómo utilizar esta clase de reloj. Para eso yo te recomiendo que la tabla de multiplicar el 5 te la sepas muy bien, porque cada uno de estos números no representa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sino que representan 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 0 o los 60 minutos. Realmente por costumbre nosotros no decimos son las 4 de la tarde, en este caso las 3 de la tarde con 60 minutos o las 2 de la tarde con 60 minutos. Nosotros decimos son las 3 en punto o simplemente decimos las 3. Entonces, ¿por qué te digo que es necesario que te sepas la tabla de multiplicar el 5? Porque entre el reloj y la tabla de multiplicar el 5 hay una relación. Por ejemplo, si yo digo 5 por 1, me daría a 5. Si yo digo 5 por 2, me da a 10. Si yo digo 5 por 3, serían 15. Si yo digo 5 por 4, son 20. Si yo digo 5 por 5 es 25. Si yo digo 5 por 6, son 30. Si yo digo 5 por 7, serían 35. Acá serían 40, 45, 50, 55 y llegamos a los 60 o también 0, porque técnicamente al llegar al 60 se reinicia el conteo y comenzamos con 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5 minutos y luego 6, 7, 8, 9, 10 minutos, 11, 12, 13, 14, 15 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo que la tabla de multiplicar del 5 la puedes ver en el reloj y es muy importante que te la sepas. Básicamente, como este reloj que tengo aquí de ejemplo, si te das cuenta, no tiene pequeñas rayitas entre un número y otro.
Hay algunos relojes que sí las tienen. Esas rayitas representan los minutos. Por ejemplo, estarían representando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4. Y este número 1 también puede representar 5 minutos, siempre y cuando la manecilla esta esté aquí. ¿Te das cuenta? Si esta manecilla está aquí, representa 5 minutos. Si esta representa acá, representa 10. Si esta misma manecilla, observa esta cómo se está moviendo. Si esta manecilla se encuentra ahora en el 3, también se pueden decir 15 minutos, pero por uso y por costumbre decimos cuarto. Son, por ejemplo, las 3 y cuarto. Ahorita te explico exactamente por qué decimos cuarto o las 3:30 en lugar de decir las 3:30, o por qué decimos faltan cuarto para las 4, por ejemplo, ¿no? Más adelante te explico por qué lo decimos de esa manera. Pero bueno, es importante que aprendas a leer la hora con un reloj como este. Puedes aprender a leer el reloj con uno que tú construyas, pero es muy importante que aprendas con un reloj como estos. Te voy a explicar por qué. En ocasiones, cuando, por ejemplo, tenemos como ejemplo las 3 de la tarde. Bueno, si te das cuenta, en este momento serían las 3:05, las 3:10 minutos, las 3:15 minutos o las 3:15. Y si te das cuenta, la manecilla de la hora comienza a moverse. En algún punto, cuando sean las 3:40, te puedes confundir porque tal parece que ya está sobre el 4. Cuando esto ocurre, muchos niños suelen equivocarse y decir, son las 4:40, y en realidad no son las 4:40, sino son las 3:40. ¿Y por qué esta manecilla está tirando más hacia el 4 y ya no está en el 3? Bueno, porque está indicando que el tiempo está corriendo y que ya pronto van a ser las 4. Entonces, si te das cuenta, todavía la manecilla no está apuntando exactamente al 4, todavía le falta un poquito, tiene que llegar ahí a donde se ve ese cuadrado. Cuando llega a ese cuadrado significa que ya son las 4. Entonces mira, observa cómo se va moviendo el reloj, y cuando la manecilla de los minutos ya está muy cerca del 12 o ya está en el 12, vas a observar que ahora sí la manecilla ya está exactamente en el 4. Entonces es muy importante que aprendas a leer el reloj de esta manera. El reloj también te puede servir en el futuro para, por ejemplo, aprenderte bien la tabla de multiplicar del 5. Te puede servir para ángulos en matemáticas que se ven más adelante en tercero, que se ven en cuarto, que se ven en quinto. Y te puede servir también para hacer estimaciones de tiempo y sepas cuánto falta para hacer algo. Recuerda que la manecilla pequeña es la que te va a dar la hora. Y recuerda que la manecilla más larga es la que te va a dar los minutos. Realmente no importa tanto porque es la que constantemente está dando muchas vueltas y a veces no sabemos exactamente cuántos segundos han pasado. Esta misma también respeta los segundos, es decir, si esta manecilla ves que va caminando muy rápido y pasa por aquí, han pasado 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 30, 25, 30 y así va respetando también la cantidad de segundos. Sin embargo, va muy rápido y cuando termine de dar una vuelta, este se mueve un poquito, da otra vuelta y se mueve un poquito, y esta le da el tiempo a esta manecilla y esta manecilla le da tiempo a la más pequeña, que es la que da las horas. Hablar también de la hora, aparte de aprender a leer este reloj, también existe algo que se llama formato horario. El formato horario se refiere a la forma en la que te van a decir la hora. Por ejemplo, estos dos casos se pueden ver fácilmente en el celular. Cuando uno lo configura en el celular, en la tablet, en la computadora, es más fácil encontrarlo que en relojes como este o en algunos que son digitales, es decir, esos que ya traen los números y que van cambiando. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere esto de los formatos? Bueno, es el formato de 12 horas. El formato de 12 horas es cuando nosotros especificamos si son, por ejemplo, las 3 de la mañana, es decir, 3 a.m. o 3 p.m. ¿Qué significa a.m.? Significa antes meridiano, es decir, antes del mediodía. Todas aquellas
horas que son antes del mediodía, es decir, las 11 de la mañana, las 9 de la mañana, las 7, siempre se acompañan con el AM, que indican que son en la mañana, antes del mediodía. Después de las 12 del mediodía se utilizan estas dos letras, PM, que significa pasado meridiano, es decir, pasado del mediodía. Por eso nosotros decimos, la salida de hoy es a las 12:30 PM, o decimos, su consulta con el doctor es a las 5 PM, es decir, a las 5 de la tarde. Y cuando usamos el PM sabemos que es en la tarde, porque si dijera AM, lo estaríamos diciendo que es en la mañana, en la madrugada, casi casi. Entonces también encontramos el formato de 24 horas. Este formato es un poco más complicado de entender porque no es muy común que lo ocupemos. En donde más fácilmente lo puedes ver es, por ejemplo, en las corridas de autobuses. En nuestro caso, que nos ubicamos en el sureste mexicano, tenemos los autobuses de pasajeros como el ADO. Ellos, cuando te dan tu boleto de pasaje, no te dicen te toca a las 2 de la tarde, a las 2 PM, sino te dicen a las 14 horas. Entonces, ¿cómo es esto del formato de 24 horas? Significa que después del mediodía, es decir, después de las 12, pues tenemos 12, 12:10, 12:20, pero cuando ya es la 1 de la tarde, técnicamente no se dice 1 PM, sino en el formato de 24 horas, la 1 pasa a ser las 13 horas. Las 2 de la tarde pasan a ser las 14 horas. Las 3 serían las 15 horas. Las 4 serían las 16 horas. 5 de la tarde serían las 17 horas. Las 6 de la tarde serían las 18 horas. Las 7 serían las 19 horas. Las 8 de la noche serían las 20 horas. Las 9 de la noche serían 21 horas. 10 de la noche 22 horas. 11 de la noche 23 horas. Y las 12 de la noche pasarían a ser técnicamente las 24 horas, pero también se le conoce como 00 horas. ¿Y por qué el formato de 24 horas? Fácil, porque nuestro día en total tiene 24 horas. Es decir, que cuando sean las 3 de la tarde, por ejemplo, del día de hoy sábado, son las 3 de la tarde, es decir, que desde que inició el día a las 12 de la noche, han pasado en total 15 horas de las 24 que tiene ese día. Por eso utilizamos este formato de 24 horas para indicar cuántas horas han pasado desde que inició ese día. Y tenemos el formato de las 12 horas porque es más fácil de entender y de comprender. Aquí nos estaríamos basando un poco más en la luz que hay en el día. Por ejemplo, si yo pregunto qué horas son y digo son las 8 y veo que hay luz, entonces entendería que son las 8 de la mañana, las 8 AM. Pero si digo, son las 8:30 y está oscuro allá afuera, entendería que son las 8 PM, las 8 de la noche. El formato de 24 horas, te repito, generalmente lo ocupan en las corridas de los autobuses. Así que esto lo vamos a ver más adelante en algún desafío matemático. Voy a ponerte unos ejemplos para que me digas exactamente qué hora es. Mira, fíjate bien en este ejemplo que te acabo de poner. Observen dónde está la manecilla de la hora. Aquí en el 7. Entonces, siempre que vaya a salir un reloj, la primera manecilla en la que te tienes que fijar es en la más pequeña, porque es ahí donde vamos a empezar a decir la hora. Son las 7 y ahora vamos a buscar la manecilla que nos da los minutos, que sería esta. Son las 7 con 5 minutos. Probablemente, si te das cuenta, yo me desfasé un poco. Ya si quieres ser muy exacto, probablemente sean las 7 de la tarde con 6 minutos o algo así por el estilo. Pero un cálculo muy aproximado sería decir las 7 con 5 minutos. Te voy a poner otro ejemplo. En este ejemplo tienes que observarlo muy bien, porque si te das cuenta, la manecilla de la hora no está apuntando exactamente en un lugar. Cuando eso suceda, que no está apuntando exactamente al 4, que está muy abajo del 3, pero tampoco es 4, de todas formas ese rango sigue siendo de las 3 de la tarde. O de la mañana también puede ser. Ahora fíjate
cuáles son o cuántos minutos tiene. Está en el 7, o sea que serían las 3:35. En muchos relojes didácticos, esos que tú hagas con manecillas, de esos que haces con cartón y todo, sí puedes ver mejor el horario. Sí pondrías exactamente la manecilla en el 3 y pondrías exactamente la manecilla en el 7 para representar 35 minutos. Sin embargo, en la vida real, cuando nos encontramos con estos relojes, es cuando realmente volteamos a ver la hora y no sabemos si son aún las 3 o son las 4. Por eso te estoy poniendo este ejemplo. A ver, en este caso tienes que observar primero en dónde está la manecilla de la hora. Está apuntando en el 5. Todavía es el rango del 5. El rango del 5 es desde aquí hasta un poquito antes del cuadradito que tiene el 6. Luego fíjate en dónde están los minutos. Exacto, está apuntando al 2. Aquí serían las 5 de la tarde con 10 minutos. ¿Cómo es que la gente adulta dice la hora? Bueno, aquí ocurre que el reloj lo dividen en 4 pedazos. En 4 pedazos. En este momento yo lo acabo de dividir en 2 partes, si te das cuenta. Lo estoy dividiendo en 2 partes. Cuando la manecilla más larga, que es la de los minutos, esté exactamente en el 12, representa que es la hora en punto. Obsérvalo bien. Observa bien dónde está la manecilla y observa dónde está la de la hora. Aquí significa que es una hora en punto. Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre y la manecilla ahora se encuentra en el número 6? ¿Te acuerdas que vimos que eran 30 minutos? Bueno, la hora en total tiene 60 minutos, por lo tanto, la mitad de esos 60 minutos es el número 30 y coincide que el número 6 está a la mitad del reloj. Por eso, cuando dan la hora, decimos son las 7:30, es decir, que ya transcurrió la mitad del tiempo de una hora. Podemos decir son las 9:30, son la 1:30, hasta aquí. Por ejemplo, nosotros cuando salimos de clases, nosotros tenemos que salir, por ejemplo, para salir al recreo, nosotros salimos cuando el reloj está de esta manera, apuntando a las 10 de la mañana con 30 minutos a las 10:30. Y cuando nos vamos a la casita, es cuando el reloj está exactamente a la mitad. ¿Sí? A las 12:30. Bueno, aquí se movió un poquito. Pero también hay otra forma de decir la hora. Por ejemplo, siempre que cae en el número 3, la manecilla de los minutos, también decimos son las, en este caso la 1:15. ¿Por qué decimos que la 1:15? Siempre que la manecilla de los minutos está en el 3, ¿por qué decimos la 1:15, las 2:15, las 3:15? Por lo siguiente, ¿te acuerdas que al inicio te dije que el reloj lo parten en 4 secciones? Por esta parte. Esto tiene que ver un poquito con las fracciones. Todavía nos falta un poquito para ver ese tema de las fracciones, entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que el reloj está dividido en 4 pedazos. Entonces la manecilla de los minutos está ya recorrió todo este pedacito, ya recorrió esta sección, toda esta, mira, observa. Entonces desde aquí, que era 0 minutos, hasta acá, hasta el 3, han pasado 15 minutos. Si tú divides 60 minutos a la mitad, son 30, y la mitad de esa mitad son 15 minutos. Por eso, y si lo notas aquí en el reloj, también es la mitad de la mitad. Por eso también decimos cuarto, ¿de acuerdo? Es la 1:15, las 2:15, las 3:15. Cuando la manecilla llega al 6, decimos son las 6, decimos son las 3:30, las 4:30. ¿Por qué no decimos las 4:02, por ejemplo? Porque es más complicado decirlo, es más complicado mencionarlo que decir las 4:30 o las 4:30, es más y también más trabajo pensarlo. Así como cada vez que la manecilla de minutos caiga en el 3, vamos a decir son tal hora y cuarto. También hay otro truco para decir la hora. Por ejemplo, tenemos la mitad y te acuerdas que te dije que aquí estaba el cuarto.
¿Qué otro número aparte del 12, del 3 y del 6 también está dentro de esta cruz? Claro, es el número 9, es decir, los 45 minutos. Si te das cuenta, de los 45 a los 12 faltan 15 minutos también. Coincide con estos 15 minutos que también transcurren de este lado. Entonces, en ocasiones la gente adulta dice, bueno, voy a adelantar aquí un poquito mi reloj, y si te das cuenta, otra vez la manecilla está tirando casi hacia las 2 de la tarde. Casi hacia las 2, pero en realidad está todavía en el rango de la 1 de la tarde. Entonces, a veces cuando los adultos ven esto en el reloj, lo voy a borrar para que lo puedas apreciar mejor. Cuando los adultos ven esto en el reloj, esta manecilla aquí y esta manecilla acá, dicen faltan 15 minutos para las 2, o dicen falta cuarto para las 2, es decir, faltan 15 minutos para las 2. Y también es otro tip que dicen los adultos, ¿sí? Entonces, cuando una vez te digan qué hora es, o cuando escuches que digan, oye, ¿qué hora es? Ah, faltan 15 para las 2, faltan cuarto para las 2. Ah, ya casi empiezan las noticias, o sea, faltan 15 minutos para que inicien, por ejemplo, las noticias. En ocasiones también los adultos suelen ser unas personas que se adelantan a la hora. Tú no te preocupes cuando veas que el reloj, generalmente los adultos cuando ven que, por ejemplo, esta manecilla ya está muy cerca de las 2 y la manecilla de los minutos ya está sobre el 10, sobre las 11 o ya casi ya encima de las 2, generalmente cuando ya está aquí, por ejemplo, cuando está aquí la manecilla de los minutos, o cuando está por acá sí, cuando toca esto ya el 10, el 11, ya muy cerquita del 12, muchos adultos dicen, es que ya son las 2 de la tarde, ¿no? Y tú cuando volteas a ver el reloj dices, no, es que yo aquí le veo todavía un pedacito, aquí le veo unos minutitos, no son las 2 de la tarde. En ocasiones los adultos lo dicen pues porque hay que apurarse para hacer las cosas más rápido o algo así por el estilo. Es una costumbre que también tienen, ¿de acuerdo? Entonces no te espantes cuando un día veas la hora así, que sepas que ya son, que todavía está en el rango de la 1 y dices, bueno, ok, es la 1 de la tarde con 50 minutos, todavía no son las 2. Pero en ocasiones hay adultos que dicen, es que ya son las 2 de la tarde. Lo dicen como si el reloj ya estuviera aquí, así, ¿no? Ya estuviera esta manecilla en los minutos, como para que te espantes y digas, ay, ya pasó muy rápido el tiempo y hay que hacer las cosas rápido. Pero bueno, espero que hayas entendido un poquito más acerca de cómo se lee el reloj. Para aprender el reloj lo único que necesitas es practicarlo, preguntar a un adulto, oye, ¿qué hora es? Preguntarte a ti mismo si lo que tú estás pensando está bien. Por ejemplo, tratar de adivinar, tal vez aquí son las 2 de la tarde, y ir con mamá, con papá o con abuelita y decirle, oye, ya el reloj dice que son las 2 de la tarde, y si te dicen que sí, pues entonces lo leíste muy bien. Pero si no, pues bueno, hay que seguirlo intentando, no pasa nada. Te digo que a veces sucede que la manecilla está como que en medio de dos números y a veces eso nos puede hacer que nos equivoquemos un poco, pero no pasa nada. En ocasiones ya una vez que lo aprendes a leer, va a ser muy fácil comprenderlo. Yo te recomiendo que en internet hay muchos relojes que ya tienen adentro o aquí o más abajito en chiquito tienen los minutos. En lugar de tener 11, por ejemplo, tienen 55 minutos, y eso te puede ayudar a comprenderlo más rápido. Puedes incluso alterar algún reloj como el que yo tengo aquí y pintarlo con algún plumón para pizarrón, porque si tú lo pintas no pasa nada, esto se puede borrar y al cabo de un par de meses que ya aprendas a leer el reloj te va a servir muchísimo. Bueno, ahora antes de irme hay un último tema que es las equivalencias. Por ejemplo, te voy a poner otro caso. Hablar sobre equivalencias es hablar que, por ejemplo, si juntas 60 minutos es lo mismo que decir una hora, ¿sale? Esas son las equivalencias. Por ejemplo, decir 60 segundos es lo mismo que un minuto. 60 minutos es lo mismo que una hora. Si tú juntas, por ejemplo, 24 horas es lo mismo que un día. Entonces, eso serían las equivalencias, y así nos vamos desde lo más chiquito hasta decir que si juntas 7 días es una semana, si juntas 4 semanas y media es un mes, si juntas 12 meses es un año, y esas son las equivalencias. El reloj es también una suma, o sea, me explico.
Si tú ves el reloj en este momento, sabes que son las 2 de la tarde, por ejemplo. Si yo te digo que faltan 20 minutos para que inicie una caricatura, ¿cómo voy a saber a qué hora se inicia esa caricatura? Lo que puedes hacer es sumar los minutos. Llevo 5, llevo 10, 15, 20. Es decir, la caricatura empieza a las 2:20. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si son las 2:30 de la tarde y te digo que la novela empieza en 10 minutos? No pasa nada. Yo a partir de este 6 cuento 10 minutos. 5 y 10. Es decir, que la novela va a empezar a las 2:40. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo te digo que son exactamente las 2:30? ¿Qué pasa si yo te digo que faltan 40 minutos para sacar un pastel que tengo en el horno? 40 minutos. Y hacemos lo mismo. 5, 10, o también puedes ir contando de 2 números en 2. Eso es lo que yo hago para decir 10 minutos y contarlo más rápido. Aquí tengo 10 minutos. Aquí tengo 20. Aquí tengo 30. Y acá tengo 40. Es decir, que mi pastel lo tengo que sacar, si te das cuenta, ya le dio la vuelta y lo tengo que sacar hasta acá. Entonces vamos a ver qué horas serían. Serían las 3 de la tarde con 10 minutos. ¿Sale? Eso es a lo que me refiero cuando la hora se puede sumar. Cuando dan las 4 de la tarde, no significa que el tiempo muere cuando ya llegó hasta aquí. Ya las 3 ya se acabaron, sí, pero el tiempo continúa. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que son las 4 de la tarde y en hora y media tenemos que ir a la fiesta de un amigo, ¿qué significa hora y media? Significa que la manecilla de los minutos le tiene que dar una vuelta y la mitad de otra. Entonces, por sentido común, si yo digo que esto son las 4 de la tarde, son las 4 en punto, y le tiene que dar una vuelta, serían las 5. Pero es hora y media, o sea, vuelta y media. O sea que aparte de las 5 me hará falta media vuelta. Por lo tanto, se caería en 5:30. Vamos a contar la vuelta y media, ¿de acuerdo? Mira, vamos a darle la vuelta. Ahí llevo exactamente una vuelta. Y ahora falta la media vuelta. Y si te das cuenta, sí cayó en 5:30. Eso es a lo que me refiero cuando el tiempo lo puedes sumar, ¿sí? A veces hay actividades que empiezan en una hora y terminan en otra. En el caso de los minutos de reloj, no te confundas, solo son 60 minutos, no son 100 para completar la hora, solo son 60. Por ejemplo, si en este caso son las 5:30 y yo te digo, es que hace media hora debiste haber terminado de ver la televisión, entonces significa que si yo a 5:30 le resto 30 minutos o media hora, significa que yo a las 5, por ejemplo, tuve que haber dejado de ver la televisión, o tuve que haber traído algo, o tuvo que haber llegado, no sé, la pizza, por ejemplo, ¿no? Ese también es otro ejemplo muy importante. Si tú llamas a las 5 de la tarde y te dicen que tu pizza llega en 45 minutos, es decir, que tienes que esperar hasta acá, hasta el número 9, con la manecilla de los minutos, y la pizza tiene que llegar en este lapso, ya no tiene que llegar después porque ya estamos pasando de los minutos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo pedí mi pizza a las 5:20 y me dicen que se va a tardar 45 minutos, voy a contar cuántos 45 minutos. 10, 20, 30, 40 y 5. Es decir, si son las 5:20 y me tengo que esperar 45 minutos, mi pizza va a llegar a las 10, 20, 30, 40 y 5 minutos. Exacto, y va a llegar a las 6:05. Eso es a lo que me refiero cuando el tiempo se puede sumar.
Pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que hayas entendido un poquito más acerca de la lectura del reloj. No olvides resolver los desafíos que están en tu libro de matemáticas. Te recomiendo que tengas uno como este para que sea más fácil, ya que con este, al contar los minutos, también estamos contando las horas, ¿de acuerdo? También te sirve uno didáctico que tú tengas, que hayas construido con, por ejemplo, con cartón o con alguna guía que esté en internet, algún reloj que hiciste para recortar, también te sirve. Solamente que recuerda que con esos relojes es más fácil moverla de los minutos, pero no se te olvide bajar tú manualmente esta manecilla a la hora que le corresponde, porque puedes darle la vuelta a los minutos, pero esta en un reloj hecho por ti no se mueve, y en un reloj como este sí se mueve. Entonces, bueno, cualquiera de los dos te puede servir, ¿de acuerdo? Y eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.